El año 2022 pasará a la historia como uno de los peores años en toda la historia de las criptomonedas. La caída de Terra Luna o el escándalo de FTX han venido acompañados encima de una mala situación macroeconómica como el estallido de la inflación o la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, parece que no todo está perdido porque desde que ha comenzado el año 2023 estamos viendo un repunte en el precio de Bitcoin, superando incluso los $20.000. Entonces aquí está la gran pregunta, ¿realmente ya ha comenzado un nuevo ciclo alcista o todavía nos queda por caer? En este vídeo vamos a analizar con detalle en qué parte exacta del ciclo estamos para ver cómo se podía comportar Bitcoin y basándonos en lo que ha ocurrido en el pasado, qué precio podría alcanzar cuando llegue el halving, que como sabes falta más o menos un año. Soy Sergio de Andrés, fundador de Sergio Crypto, y vamos allá. Bajo mi punto de vista, para conocer qué es lo que podría deparar a Bitcoin en un futuro, creo que habría que hacer dos análisis. Uno teniendo en cuenta los ciclos anteriores, cómo se ha comportado Bitcoin a lo largo de los últimos años, y otro teniendo en cuenta la perspectiva macroeconómica que evidentemente estamos sufriendo. Este primer vídeo va a tratar sobre la primera parte, sobre los ciclos de Bitcoin, porque es necesario, chicos, entender cómo funcionan exactamente y para que entiendas la precisión y la exactitud que existen respecto a los anteriores. Y luego más adelante, si os gustaría que, bueno, pues este análisis os ha gustado y os gustaría que hiciera otro con la perspectiva macroeconómica para encajar todas las piezas del puzzle, hacérmelo saber en comentarios y grabaré un vídeo al respecto. Así que vamos allá. Por lo tanto, me parece fundamental entender cómo se comporta Bitcoin en cada halving. Lo primero que tienes que entender es que al final estamos hablando de algo basándonos en lo que ha ocurrido en el pasado. Realmente cuando tenemos toda esa información es mucho más fácil predecir lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero bueno, para mí Bitcoin atraviesa en cada halving por 4 fases, es decir, cada halving tiene 4 etapas. La primera de ellas es una etapa de acumulación, la segunda de ellas es una etapa de bull run, que es cuando el mercado de las criptomonedas explota, la tercera etapa, que esta te sonará mucho, es el cripto invierno, y la cuarta etapa, que esta te va a alucinar, es la recuperación del 50% del valor máximo. Así que vamos al gráfico. Aquí puedes ver representado el gráfico histórico de Bitcoin a lo largo de estos años, y estas líneas amarillas que os he pintado representan el halving de Bitcoin, es decir, recordar que es cuando la oferta se reduce a la mitad. De hecho, el próximo halving lo tenemos más o menos estimado para mediados del año 2024, hará por el mes de mayo, pero vamos a analizar exactamente qué ha ocurrido en esas 4 etapas de cada uno de los halving. Vamos a empezar analizando desde el primer halving que ocurrió en el año 2012 hasta el año 2016, que fue el siguiente. Y fijaros cómo se cumplen las 4 etapas. Tenemos una primera fase de acumulación desde que ocurre el halving, donde Bitcoin sube de una forma sostenida, es decir, sube poco a poco y sin tampoco muchos alardes, ¿vale? En este caso 322 días. Hasta que pasamos a la siguiente fase, que es el bull run, que es cuando el mercado de las criptomonedas se vuelve loco, cuando entra el FOMO máximo, donde todo el mundo quiere entrar. Y fijaros cómo dura unos 56 días, es decir, un mes y medio, y Bitcoin pasa desde los $126 hasta su máximo histórico del ciclo, que fueron 1200, es decir, prácticamente multiplica por 10. Desde aquí empieza una fase de cripto invierno que dura más de un año, donde Bitcoin corrige aproximadamente, lo vamos a calcular aquí, corrige un 84%, por lo tanto veis que es una caída bastante fuerte. ¿Y qué es lo que ocurre? Que una vez hacemos suelo en el mercado, que fíjate cómo ocurre aquí, esta capitulación, ¿de acuerdo? Capitulación se conoce cuando el mercado corrige con mucha fuerza, ¿de acuerdo? Suele marcar los suelos del mercado. A partir de ahí, poco a poco, Bitcoin empieza a remontar. Y aquí está lo más flipante. La última fase es recuperación del 50% del valor máximo. ¿Por qué? Porque al siguiente halving, que es en 2016, Bitcoin justamente cuando llega al siguiente halving ha recuperado el 50% del valor máximo. Es decir, si su máximo histórico fue $1.200, el precio del fin de ciclo fueron $670. Como ves, prácticamente el 50% del valor máximo. Y esto, como vas a ver, se repite también exactamente en el siguiente ciclo, que corresponde del 2016 al 2020. Empezamos con una fase de acumulación que veis como Bitcoin pues sube de forma sostenida, ¿de acuerdo? Y dura 427 días. Y vivimos lo mismo, un bull run que en este caso nos lleva desde aproximadamente los $5.800 hasta los 20.000 en apenas 42 días. Como veis, es una fase muy frenética donde el mercado rompe con muchísima fuerza.
y a partir de ahí vivimos una tercera fase que es el cripto invierno, donde el mercado corrige, aquí te lo he puesto un 85%, durante aproximadamente un año, 365 días. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez hemos hecho suelo después de una gran capitulación, lo que ocurre es que el mercado empieza a corregir de una forma muy lenta, muy paulatina hasta el siguiente halving. ¿Qué precio pensáis si llegamos aquí a un máximo de $20.000, que fue el máximo del ciclo anterior aproximadamente? ¿Qué precio pensáis que alcanzó cuando llegó el siguiente halving en el año 2020? Efectivamente, chicos, Bitcoin llegó aproximadamente al precio de los $10.000, es decir, el 50% del valor máximo, y fíjate que más o menos tiene la misma duración de días. Entonces, veis que más o menos corrige un porcentaje similar. De hecho, si os dais cuenta, bueno, ahora lo vamos a analizar, pero veis que más o menos todo coincide. Vamos a ver el punto actual donde estamos, porque desde el mayo de 2020 que tenemos el halving, más o menos ha seguido el mismo patrón. Tenemos una fase de acumulación que en este caso pues dura 497 días, ¿de acuerdo? En comparación con los otros más o menos es similar. Sí que es cierto que quizá pues ha sido un ciclo un poco diferente al resto, porque hemos tenido pues mucho ruido por el camino. Por ejemplo, a mediados del 2021 estaba la prohibición de minería de China de Bitcoin, pero fijaros como a partir de ahí tenemos una segunda fase que es el bull run, que dura aproximadamente 49 días, donde Bitcoin pasa de los $40.000 hasta los 68.000, 69.000, es decir, una fase muy alcista. Y vamos al punto actual, que es lo más interesante. Fijaros que desde que tocamos el máximo histórico a finales del 21, que ahora lo vamos a analizar también, Bitcoin ha corregido aproximadamente, vamos a verlo por aquí, vamos a ponerlo, ha corregido un 77%. Si lo comparamos con los anteriores ciclos que corrigió un 85%, quizá nos podría decir que nos faltaría todavía más caída. Concretamente, pues en si llegáramos a esos niveles, sería alrededor de los $10.000. Por eso vas a escuchar a mucha gente que los $10.000 es un punto clave y ahí está el suelo, ¿de acuerdo? Para mí creo que los ciclos son diferentes, pero fijaros como que desde que tocamos suelo, que evidentemente es imposible saberlo, han pasado exactamente 365 días. Y como os he dicho antes, el próximo halving de Bitcoin será a mediados de 2024. Por lo tanto, en el caso de que Bitcoin siguiera lo mismo que ha ocurrido en el pasado, como has visto en los anteriores ciclos, debía alcanzar más o menos un precio de $34.000. Es decir, más o menos desde el punto actual, Bitcoin tendría que subir aproximadamente un 60%. Y vuelvo a insistir, esto es información basándonos en lo que ha ocurrido en los ciclos anteriores, es decir, no tenemos en cuenta la parte macroeconómica, que ya sabes que si te gustaría que hablara de ello, házmelo saber en los comentarios, o déjame un buen like y haré un vídeo también al respecto para unir todas las piezas del puzzle. Pero me parece fundamental primero saber exactamente cómo funcionan los ciclos de Bitcoin. Ahora vamos a analizar como otros factores muy importantes que nos hacen ver exactamente en qué punto del ciclo estamos, y también nos pueden indicar si puede comenzar ya un periodo alcista. Y hay una cosa muy importante, un indicador muy importante, que lo puedes encontrar aquí dentro de TradingView, y es esto. Si pones aquí 200 te va a salir esta línea de color azul. Esta línea representa la media exponencial de 200, es decir, es el precio promedio que ha tenido Bitcoin de cierre en los últimos 200 días, y nos hace ver exactamente pues en función de cómo está el precio, si sitúa tanto por encima como por debajo, si estamos ante una etapa alcista o ante una etapa bajista. Y fíjate cómo se cumple con muchísima precisión, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando el precio de Bitcoin se sitúa por encima de esta media exponencial, significa que nos encontramos en un ciclo alcista, y de hecho una vez pues pasa todo lo contrario, cuando Bitcoin se sitúa justamente por debajo de esta media exponencial, justamente empieza un nuevo periodo bajista, y esto lo podemos ver a lo largo de los ciclos una y otra vez. Fijaros aquí cómo cruza y empieza una nueva tendencia alcista hasta el máximo del ciclo anterior, y una vez hemos tocado techo y pierde de nuevo esta media exponencial, fijaros cómo a partir de aquí el precio de Bitcoin aproximadamente, ¿vale? Desde este punto de aquí corrige un 68%. Como veis, es algo que se repite una y otra vez. Una vez lo vuelve a recuperar, tenemos un nuevo periodo alcista. Lo voy a marcar por aquí, ¿veis? Vuelve a recuperar, periodo alcista, lo volvemos a perder, aquí se cruza, periodo bajista, vuelve a recuperarlo, tenemos aquí un nuevo periodo alcista, que justamente coincide con el máximo de ese ciclo, ¿de acuerdo? Y fijaros como ahora mismo en el punto en el que nos encontramos, el precio ha estado por debajo, una vez rompió aquí por arriba, se volvió a cruzar. De hecho aquí intentó apoyar, veis que lo perdió aquí, intentó apoyar y justamente comenzó una nueva fase bajista, que de hecho desde este punto
punto pasó exactamente lo mismo, corrigió un 67% y daros cuenta como ahora parece que está intentando romperla de nuevo. Por lo tanto, muchos aseguran que esto podría ser otro indicador más a tener en cuenta de cara a que ya unido a la temporalidad de los anteriores ciclos, que veis que más o menos se han repetido, es decir, llevamos un año de periodo bajista, con esto, con el cruce del precio con la media, significaría que entraríamos en una nueva fase alcista, pero no es el único. Y es que existe un jugador muy importante dentro de este mercado, que son los mineros de Bitcoin, que son los encargados al final de verificar las transacciones y poner sus equipos a trabajar. Y fijaros cómo prácticamente desde final de año, el último trimestre, los mineros han estado vendiendo Bitcoin porque su precio bajó tanto que al final llegó un punto en el que no les compensaba seguir minando y pusieron a la venta sus equipos. Esto evidentemente provocó una presión bajista pues también muy elevada, y fijaros cómo desde que ha empezado el año 2003 empieza a verse como una pequeña franja verde y significa que los mineros están de nuevo empezando a comprar. Por lo tanto, esto podría suponer una señal positiva, insisto, basándonos en lo que ha ocurrido en el pasado. De hecho, existe otro indicador bastante fiable a lo largo de la historia que se conoce como Hash Ribbon, lo podéis encontrar aquí, Hash Ribbon, y lo que nos suele marcar es cómo se comportan los mineros. Fijaros que aquí nos sale como una franja de colores y aquí unas bolitas. Bueno, las franjas de color rojo significa esos periodos donde los mineros están capitulando, están vendiendo sus Bitcoin porque no pueden costear sus equipos, y esto provoca generalmente etapas bajistas. Y fijaros cómo coincide exactamente con lo que os he comentado anteriormente del último trimestre del año 2022. Y a partir de ahí, fijaros cómo existen otras bolitas aquí arriba de color azul, que significa que los mineros han dejado de capitular y es una excelente señal de compra. Y así ha sido a lo largo de la historia. Fijaros como no hemos tenido muchas a lo largo de la historia. De hecho, en el último ciclo, pues fijaros que apenas hemos tenido 3. Y como os digo, normalmente ha sido un indicador bastante fiable. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la última señal que tuvimos fue en verano del año 2021, en este punto de aquí, justamente cuando Bitcoin empezó un periodo alcista, prácticamente pues coincide con el bull run, donde Bitcoin subió más de un 100%, ¿de acuerdo? Aquí pasó exactamente lo mismo. Esta señal de compra, que coincide más o menos con este periodo, justamente coincide que en el precio de Bitcoin pues también subió bastante, ¿de acuerdo? En este caso más de un 200%. Aquí pues se vuelve a repetir la historia. Vamos a ver si podemos estirar el gráfico para que lo podáis ver mejor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra señal de compra, más o menos está en este punto, ¿de acuerdo? Y fijaros como Bitcoin pues en los siguientes meses, ¿de acuerdo? Esto no es cuestión de que justamente aparece la señal y el mercado sube, sino que fijaros como a partir de aquí pues empieza una tendencia alcista. Aquí nos volvió a dar señal de compra y justamente pues el precio también subió más o menos de este periodo de aquí, ¿vale? Que estamos hablando de los $9.000 hasta los 12.800, y fijaros cómo es una señal que se ha dado muy poquitas veces. De hecho, aquí fijaros cómo coincide con la señal, justamente con el final del ciclo anterior, cuando termina esa fase de crédito invierno, y entramos como en esta fase bueno, lo que os he comentado antes, ¿no? Del 50% del valor máximo. Entonces, si vemos como todas estas piezas del puzzle, insisto, viendo lo que ha ocurrido en los ciclos anteriores, podría darnos una pista de que quizá podríamos estar en esta última etapa, donde Bitcoin ya habría tocado suelo y desde ahí empezaría a recuperar. Pero bueno, ya sabes que Bitcoin nunca se ha enfrentado a una situación macroeconómica tan negativa como la que tenemos actualmente, pero como todo el mundo habla de que vamos a seguir cayendo, de que estamos en super tendencia bajista, considero que es importante tener como toda la información posible, ¿no? Que es cierto que lo macroeconómico pues pesa mucho, pero creo que esto también es una información bastante relevante y que pues prácticamente nadie te cuenta, ¿no? Y era un poco esa mi intención. Pero bueno, ya sabes, si te gustaría que hiciera otro vídeo comentando la situación macroeconómica, cómo afectan pues los niveles de inflación históricos en los que estamos a los mercados, qué ocurre cuando se suben los tipos de interés y luego se dan la vuelta, cómo suelen afectar a lo largo del tiempo y cómo podría afectar a Bitcoin, ya sabes, házmelo saber en comentarios, ¿de acuerdo? Déjale un buen cripto like porque esto me ayuda pues a seguir creando contenido de forma mucho más consistente. Y nada, te mando desde aquí un fuerte cripto abrazo y muchísima suerte con tus inversiones.